Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C161, Torneo capítulo 161, Torneo. ¿Dije eso? Sebrak dio una sonrisa que fingió sorpresa. Pensé que había dejado claras mis intenciones desde el principio. Era una mentira obvia y no parecía importarle. Sabía que no habría consecuencias, el poder se había asegurado de ello. Además, mi nieto es el orgullo de la raza Umbrain. Acaba de cumplir 35 años y ya ha alcanzado el puesto 2. Servir a alguien como él debería considerarse un honor para un mortal. ¿No sois vosotros los que siempre predicáis servir, obedecer y sacrificar? Bueno, aquí está tu oportunidad. Su tono rezumaba de burla. Esas palabras son las enseñanzas de la Iglesia Astra. ¿Cómo te atreves a decir eso tan descaradamente? Liora parecía visiblemente enfurecida. Incluso si esas palabras no fueran pronunciadas directamente por los dioses, aún encarnaban la fe del pueblo. Pero Sebrak permaneció indiferente. Solo estoy exponiendo hechos. Faltarle el respeto a otros dioses y caminos era algo absolutamente inaceptable, incluso impensable. Pero para él, no era más que un sistema de creencias que el pueblo había inventado. HMPH. Liora se enfureció por su tono condescendiente y la forma en que menospreciaba al pueblo Velari. Los demás probablemente sintieron lo mismo, ni Lucen ni Mirela intentaron interrumpir. Ellos simplemente escucharon. ¿Y qué pasaría si tu nieto alcanzara el puesto 2 a los 35? Eso no es nada impresionante. Liora se burló y miró a Malric, pero inmediatamente encontró su mirada incómoda. Malric solo había alcanzado el rango 2, acercándose a los 100 años. No podía compararse con un supuesto genio. Liora flaqueó, sin saber cómo continuar. Su ojo se movió. No podía usar a Malric como ejemplo, pero entonces su mirada se posó en Adir. Una sonrisa lenta y astuta se extendió por su rostro. ¿Y a qué equivale tu nieto delante de un auténtico genio como Adir? Ni siquiera tiene 20 años, pero ya ocupa el puesto 2. Cruzó los brazos, claramente satisfecha con su victoria retórica. ¿Por qué carajo me estás arrastrando a esto? Adir se guardó ese pensamiento para sí mismo. Por fuera, su expresión se mantuvo tranquila, exactamente como se esperaba que luciera un verdadero genio. 20. Las cejas de Sebrak se juntaron. No era un camino Astra, por lo que carecía de su sensibilidad a la energía vital y no podía medir con precisión la edad. Aún así, podía sentir claramente que Adir ocupaba el puesto 2 y que el niño parecía joven. Muy joven. Por supuesto, cuanto más alto subía uno, especialmente en el camino Astra, más jóvenes tendían a parecer. Pero incluso con eso en mente, Adir parecía anormalmente joven. ¿Es eso cierto?, preguntó Sebrak con la voz llena de incredulidad. ¿Un practicante de rango 2 a los 20 años? No esperaba encontrar a alguien de ese calibre en esta región. Y la ironía fue que Adir ni siquiera tenía 20 años todavía. Todavía tenía solo 18 años. Sí, señor Sebrak, respondió Adir con calma y cortesía. No podía arriesgarse a quedarse aquí acostado. Este no era el tipo de personas que pasarían por alto una falsedad. Es la primera vez que veo a un Velari tan prometedor, dijo Sebrak, entrecerrando los ojos. Suponiendo que en realidad seas uno de ellos. Adir se puso un poco rígido, preguntándose si su máscara se había resbalado, pero evitó que se viera. No dijo nada, esperando. Liora respondió por él. Por supuesto que es un Velari. ¿Te molesta que alguien de nuestro linaje pueda superarte? Ella espetó sin dudarlo, su tono mordió. Esta vez, Mirela y Lucen estaban visiblemente tensos. Liora estaba llevando las cosas demasiado lejos. Justo cuando se preparaban para intervenir y calmar la tensión, se oyó una risa. Jajaja, se rió Sebrak, sonando genuinamente divertido en lugar de enojado. No,
no menosprecio a tu gente. Todo lo contrario. Estoy realmente contento. Realmente parecía feliz por alguna razón, y no tardó mucho en dejarlo claro. Ahora que un genio así ha aparecido entre vosotros, ¿qué tal un pequeño torneo? La tensión en el aire se profundizó. Sebrak no les dio tiempo para responder. Solo una competencia amistosa entre los jóvenes practicantes de nuestros dos reinos. La próxima generación de Belari contra la de Umbrain. Incluso ofreceremos una buena recompensa al ganador. ¿Qué dices? No hay necesidad de preocuparse, yo mismo cubriré el premio, ya que es mi sugerencia. Liora lo miró fijamente, tratando de ver a través de la agradable sonrisa las intrigas que había debajo. ¿Crees que eso es justo? Ella preguntó fríamente. Solo quedamos 5 en Belari. Y cuando dices, próxima generación, te refieres a Adir. No hay nadie más. ¿Quieres que compita solo contra las docenas de practicantes bien alimentados en tu reino Umbrain? Belari había perdido más de 20 practicantes a manos de Colosit solo en los últimos 3 años. La fuerza del reino había disminuido gravemente. La única razón por la que Umbrain no había invadido ya era que no había nada que ganar con la lucha. Especialmente con un rango 4 como Liora todavía activo. Puede que fuera más débil que Sebrak, pero el rango 4 seguía siendo el rango 4. Incluso si luchara hasta su último aliento, se llevaría consigo a muchos enemigos en el camino hacia abajo. Es por eso que los dos reinos habían mantenido su conflicto limitado bajo una tregua tácita, formada por reglas antiguas y silenciosas. Una de esas reglas tácitas era que los practicantes nunca participaban en una guerra directa entre los dos reinos. En lugar de ello, compitieron en torneos raros y cuidadosamente controlados para afirmar su superioridad. Y dado el estado actual de Belari, esta oferta de torneo solo podía significar una cosa. Sebrak tenía la intención de eliminar a Adir antes de que pudiera volverse más fuerte. Un ataque preventivo para eliminar al practicante más prometedor de Belari mientras aún tenían la oportunidad. ¡Mierda! Liora respondió rotundamente y su tono reveló abiertamente su postura. Ella nunca permitiría que se celebrara un torneo así. Pero Sebrak siguió siendo persistente. ¿Qué pasa si insisto? Dijo fríamente. Mientras hablaba, el aliento profundo y retumbante del dragón negro se extendía detrás de él, acentuando sus palabras. Era una clara amenaza. Liora apretó la mandíbula. Si llegara la guerra, estaría dispuesta a luchar con todo lo que tenía y no sería una oponente fácil. Pero ella también conocía muy bien el resultado. Un conflicto así significaría el colapso total o la esclavitud de su reino. Y Umbrain era famoso tanto por sus sistemas esclavistas como por su crueldad hacia aquellos a quienes conquistaba. Echó una mirada de reojo a Adir, con la esperanza de ver alguna reacción. Pero no había nada. Sin miedo, sin tensión. Solo esa expresión ilegible, tranquila y quieta. ¿Es este chico realmente tan joven? Ella no pudo evitar preguntarse. Sentarse tranquilamente en un entorno así, rodeado de seres capaces de decidir el destino de cientos de miles de personas con una sola frase, y permanecer tan sereno, era más que inusual. Fue desconcertante. Incluso Malrik parecía visiblemente tenso. Lucen y Mirela tampoco pudieron ocultar su malestar. Por supuesto, ninguno de ellos pudo escuchar los pensamientos de Adir. Si hubieran podido, tal vez se habrían dado cuenta de que este niño no era realmente un practicante del camino Astra. Exteriormente, Adir parecía tranquilo, incluso indiferente, pero debajo de la superficie corría una corriente diferente. Este conflicto puede darme una buena oportunidad. Ya había comenzado a calcular cuánto podría ganar con el caos que se avecinaba. En realidad no le importaba si algún reino se desmoronaba o si la gente moría y sufría. Para él, la muerte era solo una parte inevitable de la vida. Y como alguien que disfrutaba matando, incluso se podría decir que lo recibía con agrado. Lo que realmente importaba era obtener el mayor beneficio posible de ambas partes, y Liora y los demás podrían desempeñar un papel importante en eso. Contacto 2. Jugador impío C162. Adquirir conocimientos capítulo 162. Adquirir conocimientos.
Mientras Adir todavía sopesaba los beneficios potenciales de este conflicto, Liora finalmente habló. Esto no es algo que podamos decidir ahora. Déjenlo pensar y les daremos nuestra respuesta mañana. No tenía ningún deseo de provocar a Sebrak ni a los practicantes de Umbrain, pero tampoco podía aceptar la oferta directamente. Esta no era una decisión que pudiera tomar sola. Involucró directamente a Adir. Podría considerarse un Velari, pero provenía de una región remota del reino. Lo más importante es que era un recién avanzado e inexperto. Enviar a alguien como él a un torneo como este fue imprudente. Bien, dijo Sebrak, levantándose lentamente de su asiento. Entonces volveré mañana. De todos modos, Colosit se quedará aquí por un tiempo, así que me ocuparé de ello cuando venga a buscar tu respuesta. Con esas palabras montó su dragón. Un rugido profundo y un poderoso latido de sus alas agitaron el polvo y el aire a su alrededor. La criatura ascendió al cielo, dejando nubes oscuras y relámpagos a su paso, casi como una firma visual de su poder. Olvidó sus muebles, dijo Mirela, mirando la alfombra y las sillas. ¿Te importa si lo tomó? Se ve bastante elegante. Liora la ignoró por completo. Ahora su atención estaba centrada en Adir. Ella le dirigió una mirada de disculpa. Lo siento por todo esto. Si quieres mantenerte al margen, simplemente di la palabra. Lo entendería perfectamente. Malric y los demás también dirigieron sus miradas hacia él. Ninguno de ellos parecía estar presionándolo, todos sabían exactamente lo que significaría aceptar un torneo así. Adir hizo una pausa por un momento, como si estuviera pensando. Luego sonrió suavemente. No puedo negarme si eso significa prevenir una guerra en la que tantas vidas estarían en riesgo. Sus expresiones se suavizaron un poco. Era el tipo de respuesta que esperaban de un practicante de Astra Path. No importaba el estatus, cada vida debía importar. Adir vio sus reacciones y suspiró. Pero tengo miedo de avergonzarme. No creo tener suficiente experiencia de combate o fuerza. Liora se levantó de su asiento y se acercó, apoyando una mano en su hombro. Incluso mientras estaba sentado, él estaba casi a la altura de los ojos de ella. No te preocupes por eso, dijo con firmeza. Incluso si aceptamos el torneo, no comenzará hasta dentro de al menos una semana. Eso nos da tiempo para prepararte adecuadamente. Sus palabras, y sus ojos, eran decididos. Si Adir estuviera dispuesto a arriesgar su vida por ellos, no se quedarían de brazos cruzados mirando. Eso era exactamente con lo que Adir había contado. Explotar su buena voluntad. Después de todo, fue Adir quien interpretó el papel del noble, y nadie se dio cuenta de que todo era una actuación. Una vez que obtuvo lo que necesitaba de ellos, nada le impidió desaparecer incluso antes de que comenzara el torneo. Después de todo, no había nada en este reino que lo vinculara aquí. Haré lo mejor que pueda, dijo Adir sinceramente. Por supuesto, no especificó exactamente en qué haría lo mejor que pudiera. Bien. Con tu talento, dudo que vencer a algunos chicos de Holanda sea tan difícil. Quiero ver la cara de Sebrak después del torneo, dijo Malric riendo a carcajadas. El talento por sí solo no te llevará muy lejos. También se necesita conocimiento para utilizarlo correctamente, añadió Lucen, siempre el racional del grupo. Se volvió hacia Adir. No te preguntaré qué Sparks has desarrollado o qué posees actualmente, pero necesito estar seguro, tienes una sólida constitución en mente para tu avance. ¿Has diseñado un conjunto de habilidades que coincida con tus puntos fuertes y se adapte a tu estilo? Defensa, movilidad, poder puro. Por lo que he visto, eres más bien un táctico. Sugeriría una construcción equilibrada, una que se adapte rápidamente a cualquier amenaza o entorno. Adir apreció la perspicacia de Lucen. Había estado considerando el mismo camino. Una complexión equilibrada era exactamente lo que necesitaba. Prefería trabajar solo, y probablemente siempre lo haría. Eso significaba que no podía confiar en un grupo donde cada uno desempeñaba un papel específico. Necesitaba curar sus propias heridas, defenderse cuando era atacado y escapar si era necesario, con habilidades que le permitieran una rápida retirada. Era un camino más difícil.
A diferencia de los profesionales especializados, no sobresaldría en un solo área, lo que podría dejarlo un paso atrás en ciertos escenarios. Pero Adir siempre había sobrevivido solo. Compensaría la brecha con una evolución más rápida y tácticas deshonestas cuando fuera necesario. Tener acceso a los 4 caminos también hizo que una construcción equilibrada fuera una opción más viable, y eso reforzó su decisión. Sí, dijo Adir. Estoy planeando adoptar un enfoque más equilibrado. Bien, respondió Lucen asintiendo. Esa también es la ruta más inteligente cuando nos enfrentamos a los practicantes del camino inferior. Su resiliencia innata los convierte en duros oponentes. Para contrarrestar esto, se necesita una variedad más amplia de tipos de ataques y estrategias. Aunque el camino Astra está ligado al física, stack, eso no impidió que alguien lo usara como medio para otros fines. Con Sparks específicos, aún podrían desarrollar un conjunto de habilidades centrado no solo en la potencia bruta sino también en la defensa, la velocidad o incluso el apoyo. Todos se quedaron despiertos toda la noche, compartiendo todo lo que Adir necesitaba saber sobre Sparks y sus practicantes, detalles cruciales, errores comunes durante las evoluciones y cosas que la mayoría de las personas solo aprendieron de la manera más difícil. Estos no eran solo consejos superficiales. Hablaban con el tipo de conocimiento adquirido a través de años de experiencia, del tipo que rara vez compartían con alguien fuera de su círculo. En un momento dado, Liora metió la mano en su santuario y le entregó a Adir un libro que inmediatamente llamó su atención. Era una enciclopedia Spark, una recopilación completa de Sparks de todas las experiencias conocidas de paz. Algunas las había visto de primera mano, otras solo las había oído o documentado a través de otros practicantes. El nivel de detalle dejó en claro que este era el tipo de tesoro personal que un practicante de rango 4 protegería cuidadosamente. Y, sin embargo, ella se lo ofreció como si fuera solo un simple gesto. Eso por sí solo le decía a Adir lo en serio que lo tomaban. El libro contenía descripciones de decenas de miles, quizás incluso cientos de miles, de Sparks. Incluso para alguien como Adir, que podía leer y procesar información rápidamente, no era algo que pudiera terminar en poco tiempo. La parte más intrigante fue que, a medida que pasaba las páginas, a pesar de la gran cantidad de información, el libro de alguna manera parecía increíblemente delgado. No importaba cuántas páginas pasara, todavía parecía que apenas estaba al principio. No pudo ocultar su sorpresa cuando Liora le dijo en tono de broma que el libro en sí era una chispa. El sistema no lo había marcado con un chispa detectada, notificación porque era un Spark moderado, a primera vista, parecía un libro normal. Esta constatación amplió aún más el horizonte de Adir. Con ello ahora tenía una base sólida. A medida que avanzaba al rango 2, sus posibilidades de evitar errores fatales habían mejorado drásticamente. Al estudiar los tipos de Spark, pudo trazar una estrategia de evolución a largo plazo y elegir sus futuras actualizaciones con claridad y propósito. Había innumerables tipos de Sparks, innumerables habilidades que un practicante podía adquirir e infinitas sinergias que se podían crear con esas habilidades. A medida que la conversación se profundizó, Mirella incluso sacó un juego de té y preparó un poco de té para el grupo. Continuaron hablando como si fueran solo un círculo de amigos que compartían casualmente historias de su vida cotidiana. Adir bebió el té, saboreando un sabor diferente a todo lo que había experimentado antes, delicado, persistente e imposible de describir. Mientras escuchaba atentamente cada palabra, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había disfrutado tanto de una conversación. Contacto 2. Jugador impío C163. Adepto capítulo 163. Adepto. El sol monocromático proyecta su luz blanca y negra, añadiendo un brillo etéreo al fantástico mundo. El enorme cuerpo de Colosit hizo temblar el entorno como una cuna, creando una atmósfera extraña pero extrañamente calmante. El grupo de 5 personas se sentó tranquilamente sobre una gran y elegante alfombra, cada uno instalado en uno de los 5 sillones de cuero negro, bebiendo tranquilamente su té mientras continuaban su conversación. Incluso Malric, el practicante de menor rango en el grupo de rango 2, no necesitaba dormir, por lo que todos podían sentarse así, con toda la energía, durante días, hablando y descansando, y todavía sintiéndose tan renovados como si hubieran dormido.
Esta fue la primera vez que Adir permaneció conscientemente despierto durante tanto tiempo en este mundo y ya estaba sintiendo sus efectos positivos. A medida que la conversación se profundizó, los practicantes comenzaron a compartir incluso sus secretos con Adir. Por ejemplo, he seguido un camino de evolución centrado en la transformación, dijo Leora Vero, una practicante de rango 4, bebiendo su té casualmente como si no fuera nada especial. Su pequeña figura pareció desaparecer entre los suaves cojines de la silla de cuero negro. Las 4 Sparks que evolucioné, del rango 1 al rango 4, fueron las que hicieron que mi cuerpo fuera físicamente más flexible y duradero. Entonces se podría decir que mi construcción está enfocada en la defensa y la fuerza. Adir asintió mientras escuchaba. Pensando en el enorme cuerpo de Leora, casi parecido al de un gorila, podía entender mejor sus palabras. La forma en que la pequeña mujer frente a él pudo transformarse en un titán con una fuerza muscular increíble fue gracias a su base perfectamente afinada. Por ejemplo, el propio Adir tenía alas de Gun Raven y estaba considerando evolucionar por ese camino. Esas alas no eran solo para acelerar o escapar, también podían servir para fines defensivos e incluso ofensivos. Estoy más centrado puramente en el poder, añadió Lucen con calma, señalando la espada que descansaba al borde de su silla. Esta espada está hecha de un metal especial, especialmente elaborada por herreros de un reino famoso por su trabajo. He centrado mis 3 evoluciones en la fuerza muscular y seleccioné cuidadosamente la mayoría de las habilidades de mi Spark para complementar mis técnicas de espada y combate. Veo que usas cuchillas dobles, si quieres, puedo enseñarte algunas técnicas. Adir estaba realmente contento de escuchar eso. Aunque tenía una buena relación con los cuchillos, toda su experiencia con la espada había llegado desde que llegó a este mundo. Lanzar cuchillos pequeños era una cosa, pero las hojas dobles generalmente no eran una opción de arma ideal aquí, especialmente contra Sparks más grandes, donde las espadas más largas eran mucho más prácticas. Eso sería genial, gracias, dijo Adir sinceramente. Ya estaba planeando practicar, tomar lecciones y registrar muchas habilidades con armas, especialmente técnicas de espada, con su otro cuerpo en la sede del jugador. Aún así, incluso aprender solo una de las técnicas de espada que Lucen había desarrollado a lo largo de su larga vida le daría una gran ventaja. Al asimilar todo este nuevo conocimiento y procesarlo para construir tu futuro, hay una cosa principal y más importante que debes tener en cuenta, dijo Leora en tono serio. Como practicante de mayor rango del grupo, Adir siempre puso sus palabras en primer lugar. Debes entender que el rango 4 es el pináculo que un cuerpo mortal puede alcanzar. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, cada etapa de evolución y cada talento que hemos registrado, está dirigido a este único momento que determinará nuestro futuro. La voz de Leora se volvió más pesada y seria, lo que aseguró que Adir comprendiera cada palabra. Donde termina el rango 4 se considera el pináculo mortal, y lo que viene después es el rango 5, que clasificamos como donde comienza el camino hacia la inmortalidad. Adir entrecerró los ojos ante estas palabras y continuó escuchando atentamente. Hasta el rango 4, a los practicantes se les llama con diferentes nombres dependiendo de los reinos y regiones, practicantes, exploradores, buscadores y algunos otros. Pero una vez que alguien alcanza el rango 5, solo se utiliza un título general. A partir de ese momento, independientemente del camino elegido o de todo lo ganado en el camino, se les llama adeptos. Por ahora basta con conocer solo el término general. Profundizar solo te confundirá. Lo que importa es entender por qué trabajas tan duro y el camino que estás siguiendo, dijo Leora con una sonrisa. Luego se relajó nuevamente en su yo despreocupado mientras tomaba un sorbo de té. Adir sintió el peso de sus palabras. Comprendió que el salto del rango 4 al rango 5 fue un gran salto. ¿Qué viene después?, preguntó curioso. Esta vez respondió Mirela, la practicante de rango 3. Bueno, eso es algo de lo que aún no tienes que preocuparte, pero déjame darte la idea general de todos modos, dijo riendo y luego enumeró, después de Practitioner and Adapt viene Sage, donde perfeccionas tu comprensión de tu camino y alcanzas los límites de sus misterios, dominándolos por completo. Los ojos coloridos de Mirela brillaban de emoción, su cabello arcoíris fluía mientras hablaba con admiración y anhelo, pero luego su voz bajó de volumen. Después de eso, viene Demigod. Bueno,
No sé mucho sobre ellos ya que solo existen unos pocos, y no son exactamente el tipo de seres que los mortales como nosotros podemos ver, jeje. Intentó forzar una sonrisa lenta. Y después de eso. Mirela dudó, como si tuviera miedo de decir la siguiente palabra. Liora respondió en cambio. Ese es Dios. Parecía tranquila, bebiendo su té, pero Adir notó una ligera tensión en su cuerpo. No había necesidad de preguntar qué quería decir con Dios, estaba claro que se refería a los creadores de los 4 caminos, el Dios y la diosa. Eran los más venerados, respetados y poderosos, los creadores de todo. En este punto, Adir consideró preguntarle a Liora qué era exactamente Primora, ya que ella debería saber más que Malric. Al final, sin embargo, decidió permanecer en silencio. Él ya entendía y aceptaba que en este mundo lleno de cosas extraordinarias, el 5.º camino era extraordinario por sí solo, y decidió no hablar demasiado de él para evitar llamar la atención innecesariamente. Además, cada vez que se pronunciaba la palabra, parecían suceder cosas extrañas. Ahora que había aprendido que incluso Bank 4 era considerado mortal, no estaba seguro de si Liora podía siquiera escuchar la palabra. Contacto, 2. Jugador impío C164. Apellido capítulo 164. Apellido. Cuando salió el sol y llegó la mañana, el cuerpo terrestre de Adir preparó el desayuno con su familia, comió y luego se dirigió al cuartel general del jugador. Una vez en su habitación, se puso un pijama limpio y cómodo y cambió sus crocs habituales por las zapatillas de entrenamiento que le habían asignado. Justo cuando terminó, una notificación parpadeó en su pulsera. Cuando lo abrió vio que era de la Oficina de Administración de Jugadores. Confirmó la aprobación de la solicitud de estatus que había presentado anteriormente. Este tipo de solicitud normalmente no tardaba mucho. Eren, por ejemplo, había recibido su aprobación el mismo día que la presentó. Pero en el caso de Adir, el proceso parecía haber tomado un camino diferente, más deliberado, casi como si hubiera pasado por una evaluación adicional. Dudaba que tuviera algo que ver con el Dr. Conrad, el psicólogo que lo había visitado. La solicitud había sido presentada incluso antes del incidente de Caníbal. Solo podría haber una razón para el retraso. Y esa razón se hizo evidente unos segundos después cuando la pulsera volvió a vibrar. Adir miró la pantalla digital. La persona que llamó fue el ministro de Defensa, Henry Bates. Hola, señor Bates. ¿Cómo puedo ayudarte? Adir respondió con una risa seca, con los ojos apoyados en la imagen de Henry flotando sobre la pantalla. No había hablado con él desde que entregó el cadáver del caníbal. Henry, por su parte, no se había puesto en contacto hasta ahora, por lo que tenía que haber una razón detrás de esta llamada. Adir, te ves más saludable y con más energía que la última vez que te vi, respondió Henry con una sonrisa. Claramente, la anterior demostración de fuerza y sutil juego de poder de Adir no habían cambiado el comportamiento de Henry. Todavía hablaba en su habitual tono relajado. No puedo decir lo mismo de usted, señor Bates, dijo Adir, señalando las ojeras bajo sus ojos y su apariencia generalmente desgastada. Henry Bates no era solo un burócrata. Como mutante, probablemente era tan poderoso como un oficial de la STF. Los registros públicos lo enumeraban como un exsoldado en servicio activo, lo que significaba que no había obtenido su puesto por favoritismo sino por mérito personal y experiencia en el campo de batalla. Aún así, el cansancio en su rostro dejaba claro cuán pesadas debían haber sido las responsabilidades que tenía. Suenas como mi esposa ahora, murmuró Henry con un suspiro seco, y luego fue directo al grano. Como te ves bien, seré breve. Supongo que acabas de ver el mensaje de aprobación de tu solicitud de estado. Adir asintió. Probablemente te preguntes por qué tardó tanto, dijo Henry. Fue por culpa del administrador de la ciudad. Después de los investigadores, él ha sido quien ha seguido más de cerca su desarrollo. Quería ofrecerte un privilegio especial. Sonrió levemente, señalando claramente que la noticia era más buena que mala. ¿Un privilegio como retrasar mi solicitud? Adir respondió con un sutil toque en su tono. Lo sé. Y si eso te causó algún inconveniente, él personalmente quiere disculparse. Él también es consciente de la condición de tu madre.
Es por eso que autorizó la autorización de más alto nivel para operaciones genéticas mutantes para su familia. Pueden visitar el Hospital Central cuando estén listos. Tu madre recibirá tratamiento VIP completo, totalmente gratuito. Su brazo perdido puede restaurarse completamente, como nuevo. Parecía seguro de que Adir estaría contento. Incluso entre los mutantes de segunda generación, el éxito y la intensidad de estos procedimientos variaron. La autorización de más alto nivel generalmente estaba reservada para miembros del STF o personas con autoridad significativa. El hecho de que la familia de Adir ahora calificara para ello era una clara señal de que había cruzado a ese escalón superior. Y la razón por la que se retrasó la aprobación de tu estatus es en realidad tu apellido, dijo Henry con un tono juguetón esta vez. ¿De qué se trata esto? Pensé que cualquiera con estatus automáticamente obtiene el derecho a un apellido. ¿Por qué el mío es diferente? Preguntó Adir, realmente confundido. Normalmente, una vez concedido el estatus, el sistema asignaba automáticamente un apellido que no entraba en conflicto con el archivo. Adir esperaba lo mismo. A él no le importaba cuál consiguiera, de todos modos, normalmente lo seleccionaban de un grupo general. Pero entonces algo hizo clic en su mente. Un detalle que había recogido unos días antes durante una charla informal con la recepcionista. Había rumores de que el administrador de la ciudad estaba planeando una conferencia de prensa pública pronto. Un discurso público sobre el otro mundo y el recién formado PTF. Y las siguientes palabras de Henry lo confirmaron. Probablemente no lo hayas oído, pero el administrador de la ciudad se está preparando para realizar una conferencia de prensa pronto. Planea anunciar públicamente lo que ha estado sucediendo con respecto al otro mundo. Esto no será solo para Shelter City 9. Los 12 administradores municipales transmitirán el mismo mensaje a sus propias poblaciones, dijo Henry, ahora con un tono más serio. Nuestro administrador municipal quiere poner a alguien en el escenario. Alguien que ha estado en el otro mundo y puede representar a todo el PTF. Alguien a quien la gente pueda ver y con quien pueda identificarse, añadió con otra sonrisa. Y por supuesto, ese alguien eres tú. En cuanto al apellido, bueno, deja esa elección al público. Genial, ¿verdad? Parecía que Henry estaba disfrutando todo el asunto. Adir simplemente se rió brevemente. Se estaba desarrollando exactamente como él había sospechado. Y desafortunadamente, ni siquiera pudo culpar al administrador de la ciudad por adoptar este enfoque. De vuelta en su viejo mundo, en su antigua vida, si el presidente apareciera de repente en televisión en vivo y afirmara que habían descubierto otro mundo y estaban enviando un equipo para explorarlo y ocuparlo, su primer pensamiento habría sido que era una mierda. Las personas con mentes más equilibradas, por supuesto, sentirían una mezcla de miedo y emoción. Y la mejor manera de suprimir ese miedo y al mismo tiempo alimentar la emoción sería poner frente a las cámaras a alguien que hubiera caminado personalmente por el otro mundo. Además, dejar que el público eligiera el apellido de alguien se había convertido en una especie de ritual en este mundo. El mejor ejemplo que Adir podía recordar era Vince Graves, el agente más conocido de la STF, aunque ya envejecido, todavía se desempeñaba como comandante activo. Cuando RHYS obtuvo su estatus por primera vez, se le había asignado un apellido aleatorio. Pero durante su mejor momento, él y su equipo localizaron y neutralizaron una serie de camiones cargados de explosivos camuflados en vehículos de carga, evitando un ataque terrorista masivo y salvando miles de vidas. Su rapidez de pensamiento y sus habilidades inigualables lo habían convertido en una leyenda viviente. Fue declarado héroe por el público y, a medida que sus operaciones pasadas y su historia de vida se hicieron ampliamente conocidas, finalmente compiladas en libros y compartidas en línea, la gente eligió unánimemente un apellido para él, Graves. Un nombre que reflejaba tanto a los compañeros que había perdido como a los innumerables enemigos que había enterrado. Me pregunto cómo terminarán llamándote, dijo Henry, con una expresión reflexiva en su rostro. Realmente parecía intrigado por la idea. Bueno, estoy bien con cualquier cosa siempre y cuando no sea algo demasiado vergonzoso, respondió Adir con una ligera risa. En realidad, no fue tan diferente de su vida pasada. Como notorio asesino en serie, una vez el público lo tildó de apodo, uno que finalmente eclipsó su nombre real.
El hecho de que recibiera un tipo de atención similar en este mundo, aunque en circunstancias diferentes, despertó una leve sensación de déjà vu y nostalgia. Quizás no sea una mala idea después de todo, Adir pensó, un poco divertido. Contacto, 2. Jugador impío C165. Centinela de Crackfin capítulo 165. Centinela de Crackfin. Después de que terminó su llamada con Henry Bates, el cuerpo terrestre de Adir se dirigió al piso de entrenamiento de talentos para reanudar su trabajo de simulación. En ese momento, tenía 15 puestos de talento disponibles. Su objetivo era registrar al menos 4 talentos más de nivel 2, aquellos que luego pudiera actualizar al nivel 3 con el mínimo esfuerzo. Con el tiempo, planeó llevar todos sus talentos existentes de nivel 2 también al nivel 3. Su intención era impulsar su progresión en un ciclo rápido, continuando hasta alcanzar un umbral, hasta que el sistema, o sus propios límites, lo obligaran a detenerse. Mientras su cuerpo terrestre se movía con decidido enfoque para completar su misión asignada, el cuerpo del juego de Adir acababa de concluir un informe táctico con los otros practicantes, que cubría el conocimiento general y la planificación futura. Para entonces, el sol blanco y negro ya había comenzado a cambiar. Sus tonos dorados proyectaban una luz suave sobre la tierra. Adir agradeció a Liora y a los demás y luego se despidió cortésmente. Con 10 espacios Spark disponibles y solo 4 actualmente ocupados, era hora de regresar al distrito del mercado y adquirir más Sparks, especialmente ahora que había reunido suficiente conocimiento para tomar decisiones informadas. El entrenamiento con espada de Lucen se había pospuesto por ahora. Su cuerpo terrestre ya estaba en la sede del jugador registrando talentos, por lo que no había prisa en ese frente. Sparks constituyó la base de su poder. Priorizarlos tenía sentido, especialmente porque su santuario pronto se necesitarían entornos cuidadosamente diseñados para albergar cada uno de ellos. La planificación y la instalación requerirían mucho trabajo y él quería hacerlo mientras aún tuviera margen de maniobra. Mientras se dirigía al mercado, Adir repasó sus planes en silencio, con la mirada desviándose ocasionalmente hacia el cielo y el paisaje que pasaba debajo de él. Actualmente poseía 4 Sparks, y por tanto, 4 habilidades activas. Para la utilidad de buff, sentido desvanecido, concedido por el gusano nulo. Para movimiento y ataque cuerpo a cuerpo, salto explosivo, desde el tolva de pulso, y planeo de Bright, recién adquirido de representación al anochecer. Esta última, aunque principalmente era una habilidad de movilidad, también ofrecía un valor defensivo limitado debido a sus alas endurecidas, pero no lo suficiente como para considerarse una habilidad defensiva adecuada. Y por último, por pura ofensa, el explosión sónica. Habilidad de la eco gritón. A primera vista, parecía un arsenal diverso. Pero Adir aspiraba a una construcción equilibrada y adaptable, y, desde esa perspectiva, todavía tenía lagunas críticas. Los más importantes fueron en defensa y curación. Su cuerpo evolucionado ya venía con regeneración pasiva y un talento innato que le permitía absorber la fuerza vital de la carne cruda. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba una habilidad que pudiera acelerar activamente la recuperación durante el combate en vivo. Con eso en mente, y después de revisar las opciones de la guía de campo que Liora le había dado, seleccionó sus objetivos y llegó a la zona de mercado en pocas horas. El primer Spark en su lista fue uno raro. Él sabía exactamente lo que buscaba. Después de explorar varios puestos y comparar precios, finalmente encontró la opción más asequible en una tienda alineada con los Países Bajos y con un ambiente de piedra. A diferencia de sus visitas anteriores, esta tienda no estaba en el primer ni en el segundo piso. Estaba ubicado en el tercer piso, el dedicado a Sparks de rango 3. Ahora que era oficialmente un practicante de rango 2, tenía acceso a las opciones de rango 3. Y la chispa que flotaba actualmente ante él tenía una habilidad que nadie a su nivel debería dejar pasar. Un poco caro, pero vale absolutamente la pena. Adir miró dentro de una cuenca de piedra, donde varias pequeñas criaturas parecidas a peces flotaban en un fluido rico en minerales, con longitudes que oscilaban entre 10 y 15 centímetros. Entonces, un mensaje del sistema apareció frente a él. Nombre, Centinela de Crackfin. Camino, Nether. Rango, 3. Habilidad, escondite de litoforma /diagonal aumento de cristal /diagonal ancla sísmica.
Descripción. Los centinelas de Crackfin residen en cuencas ricas en minerales compuestas de roca sólida y formaciones cristalinas afiladas. Se mueven deslizándose o arrastrándose por el terreno. Sus cuerpos son densos y compactos, parecidos a peces con placas de armadura segmentadas y superpuestas formadas a partir de piedra fundida y oligoelementos. No poseen ojos ni aletas. En cambio, dependen de sensores internos para detectar vibraciones y cambios de presión en su entorno. Los centinelas Crackfin se alimentan absorbiendo minerales directamente a través del contacto con superficies sólidas. Cuanto más minerales consumen, más se condensa y endurece su capa exterior. Habilidad, escondite de litoforma, aumento de cristal, anclaje sísmico. El Crackfin Sentinel está protegido por un escondite de litoformas, una capa exterior adaptativa compuesta de minerales densos y estratificados que dispersa pasivamente la fuerza física entrante. Mientras mantenga contacto con superficies ricas en minerales, esta capa se regenera gradualmente. Cuando está amenazada, la criatura desencadena una surge de cristal liberando fragmentos afilados y presurizados de su armadura en una ráfaga localizada, dañando objetivos cercanos y reduciendo su movilidad hasta que la capa exterior se reforme. En entornos inestables o cuando está abrumado, se activa ancla sísmica, bloqueándose en el terreno para mejorar la estabilidad, resistir el movimiento forzado y detectar vibraciones en terreno sólido con mayor sensibilidad. Adir leyó la descripción con tranquila satisfacción. Siendo de rango 3, el centinela de Crackfin tenía 3 habilidades, pero cuando era sometido, solo se podía extraer una habilidad única. Según las notas de Leora, esa habilidad sería la pasiva escondite de litoformas. Esta habilidad no solo otorgaba hasta un 10% de protección adicional contra ataques físicos. Su mayor ventaja era que era pasivo, no requería activación ni consumo de energía y permanecía constantemente en vigor. Sometiendo a esta chispa y alojándola dentro tierra crepuscular, Adir obtendría un aumento constante del 10% en la resistencia al daño físico. La mejor parte fue que escondite de litoformas podría apilarse. Cada adicional centinela de Crackfin sometido añadiría otro 10% de resistencia. En teoría, someter a 10 de ellos lo haría al 100% y duplicaría su resistencia al daño físico. Esto significaba que a medida que sus defensas naturales mejoraban con el tiempo, Adir siempre se beneficiaría de un efecto multiplicado, hasta el doble de su durabilidad inicial, lo que hacía que esta habilidad fuera confiable y escalable. Y había una ventaja más para Adir. Dado que mantuvo el papel de practicante del camino Astra, y debido a que este Spark en particular no tenía habilidades activas que pudieran exponer su verdadera naturaleza, nadie sospecharía que pertenecía al camino inferior. Sus efectos fueron pasivos y no intrusivos, no ofreciendo rasgos visuales ni comportamientos que pudieran revelar su origen. Si alguna vez necesitara explicar su inusualmente alta resiliencia física, podría simplemente afirmar haber apagado una chispa del camino Astra que mejoró la resistencia. Fue una respuesta plausible. Y lo que es más importante, nadie le preguntó directamente a un practicante que Sparks poseía, se consideró grosero e intrusivo. Cuando Adir revisó el precio, vio que cada uno centinela de Crackfin estaba catalogado como 700 cristales por valor de energía. Esta era la oferta más barata que había encontrado. Para un Spark de rango 3, era excepcionalmente asequible. La razón estaba clara. Los Crackfin Sentinels eran más fáciles de localizar y someter en comparación con otros Sparks del mismo nivel. Eso los hizo extremadamente valiosos para alguien como Adir, quien priorizaba la eficiencia práctica sobre el prestigio. Si quisiera obtener un nivel similar de resistencia física de una chispa alineada con Astra, los precios comenzarían en 2.000 cristales por valor energético. Dado que la durabilidad física no era el objetivo principal de Astra Path, las chispas con tales características eran más raras y más caras. Desde que obtuvo acceso al tercer piso, Adir había estado siguiendo los precios de los Sparks de rango 3 y había visto cuán absurdamente altos podían llegar algunos de ellos. Esta fue otra ventaja clave de tener acceso a las 4 rutas. Podía apuntar a cualquier rasgo o habilidad específica que necesitara, comparar chispas en todos los caminos y elegir la más rentable para someter. No estaba sujeto a convenciones ni expectativas, solo a eficiencia. Contacto 2. Jugador impío C166. Amber Dark Minnow capítulo 166. Amber Dark Minnow.
Adir compró 3 Quackfen Sentinels a 700 cada uno, gastando un total de 2.100 cristales de valor energético para aumentar su defensa general y durabilidad en un 30%. Mientras estaba en la misma tienda, también gastó algunos cristales con valor energético adicional en piedras densas en minerales que se adaptarían tanto al pez como a su Duskend Spark. Esta fue otra clara ventaja. Los Quackfen Sentinels prosperaron en el mismo tipo de hábitat que necesitaba Duskren. La cueva que ya había preparado con su estanque mineral funcionaría perfectamente para ambas Sparks, y como ninguna de las especies era agresiva y consumían los mismos minerales, podían vivir juntas cómodamente. Compartir una fuente de alimentos también facilitaría su mantenimiento. Eso lo dejó con 3 espacios vacíos, que decidió llenar con 3 Sparks más que tenían habilidades pasivas. Esta vez, buscaría Ignis Path Sparks para aumentar pasivamente su velocidad y sus reflejos. Había considerado optar primero por habilidades activas, pero las habilidades pasivas tenían mucho más sentido en esta etapa. No necesitaban energía para utilizarla, lo que lo haría más eficiente en una pelea y en su entrenamiento diario. Además de eso, esto era parte de su plan a largo plazo para alcanzar el puesto 3, por lo que sentar las bases con aumentos pasivos de estadísticas era el movimiento más lógico. La otra razón fue el costo. Las chispas activas de rango 3 eran extremadamente caras y Adir había visto sus precios desde que obtuvo acceso al tercer piso. Las chispas que aumentaron pasivamente las estadísticas generales ofrecieron un valor mucho mejor. Con eso en mente, recorrió tiendas especializadas en Ignis Path Sparks de rango 3 enfocadas en la velocidad y los reflejos. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara uno que cumpliera con sus criterios. La tienda parecía un túnel minero excavado directamente en el corazón de una veta volcánica. Las profundas líneas carmesí enhebraban las paredes como brillantes vetas de lava, y su luz proyectaba reflejos rojos cambiantes sobre la piedra irregular. Delgadas corrientes de roca fundida corrían por el suelo, serpenteando entre rocas de color negro hollín que humeaban constantemente, liberando volutas de humo oscuro en el aire cálido y seco. Grupos de llamas parpadeaban en pozos poco profundos excavados en el suelo. Alrededor de estas brasas brillantes corrían pequeños lagartos no más grandes que la palma de Adir, con sus cuerpos de un rojo intenso y ardiente. Cada movimiento dejaba un rastro de calor tenue y sus escamas brillaban como si estuvieran absorbiendo el fuego ambiental. Delgadas columnas de humo gris se elevaban desde sus espaldas y se disipaban antes de llegar al techo. Esta era la chispa que Adir había estado buscando. Nombre: Amber Dark Minnow. Camino: Ignis. Rango: 3. Habilidad: reflejo de corriente de calor /diagonal chispa /diagonal deriva de llama. Descripción: los pececillos en verdad habitan en fisuras subterráneas donde vetas fundidas y corrientes de lava atraviesan rocas sólidas. Se mueven tejiéndose rápidamente entre grietas calentadas, impulsadas por las constantes corrientes térmicas. Se alimentan de llamas activas y obtienen sustento directamente de lugares donde el fuego arde y parpadea sobre la piedra brillante. Capacidad: reflejo de corriente de calor, chispa, deriva de llama. El Amber Dark Minnow se beneficia de reflejo de corriente de calor, una adaptación innata que aumenta pasivamente su velocidad de reacción y precisión de movimiento al canalizar energía térmica a través de su cuerpo. Cuando se siente amenazado o agitado, canaliza este calor hacia un foco expulsión de chispas, avanzando en una ráfaga de aire encendido para evadir daños o atacar objetivos cercanos antes de enfriarse gradualmente y recuperar su equilibrio. En condiciones estables, el Amber Dark Minnow se activa deriva de llama, lo que le permite flotar y navegar lentamente en suaves corrientes de calor creciente, conservando energía y al mismo tiempo siendo extremadamente sensible a los cambios repentinos en su entorno. Adir leyó la descripción y asintió. Cuando esté sometido, la habilidad pasiva Heatstream Reflex será suya. Según las notas de Leora, esta habilidad no solo aumentaba la velocidad del movimiento y los reflejos hasta en un 10%, sino que también otorgaba un grado moderado de resistencia al calor. Al igual que los otros Sparks, este también podría acumularse, lo que le permitiría aumentar estos efectos hasta en un 30% si sometiera 3 de ellos. El precio era solo 50 más que el de un Crystal Quackfen Sentinel, 750 de valor energético, lo cual era más que justo. Sin perder tiempo, Adir llamó al comerciante. El dueño apareció tan abruptamente como siempre, tomó el pago y entregó las Sparks.
Adir se fue tan pronto como se completó la transacción. No necesitaría comprar ningún material especial para construir el hábitat de Amber Meadows. Ya tenía un plan que le costaría mucho menos. Cuando abandonó el mercado, le quedaban poco más de 200 cristales con valor energético. La riqueza que una vez lo había hecho sentir rico había desaparecido en un instante, ganándose solo una sonrisa seca y sin humor. Había elegido los Sparks más rentables disponibles, pero este viaje le había demostrado con qué rapidez los preparativos de rango 2 podían agotar sus recursos. Aún así, no había motivos para arrepentirse. Su defensa, durabilidad, reflejos y velocidad de movimiento habían aumentado un 30%. Incluso el ligero aumento de la resistencia al calor fue una ventaja valiosa. Fue una mejora sólida y necesaria. Ni siquiera puedo permitirme una montura voladora, pensó mientras volaba de regreso, girando en el aire con sus alas. No fue solo porque las 10 ranuras estaban llenas, también fue porque sus cristales casi habían desaparecido. Todavía tenía que someter las chispas que había comprado, y los cristales restantes apenas cubrían ese costo. El costo exacto de someter una chispa de rango 3 fue de 200 cristales de energía, el doble de la cantidad requerida para el rango 2. Cuando regresó a la mansión Draven, le ordenó a Besa, que lo esperaba como un asistente leal, que se asegurara de que nadie lo molestara. Luego fue a su habitación, cerró la puerta y comenzó a apagar sus Sparks. Mientras tanto, el cuerpo terrestre de Adir emergió lentamente de una sala de simulación. Había llegado a la sede del jugador por la mañana y ya era mediodía. Todo el tiempo había pasado de una simulación a otra sin pausa, registrando talentos uno tras otro hasta alcanzar su objetivo. Al final, había registrado con éxito 4 talentos de nivel 2. Observador, LV3, Seguimiento, LV2, Lanzador, LV2, Cocina, LV2, Lingüístico, LV2, Táctico, LV2, Sigilo, LV2, Trampero, LV2, Carnicería, LV2, Arquitecto, LV2, Scouting, LV2, Cirugía, LV2, Lector, LV2, Albañilería, nivel 2. Había registrado un total de 14 talentos, guardando el último para Sportplay. Ninguno de los talentos había sido elegido al azar, los había pensado detenidamente, asegurándose de que fueran talentos con los que pudiera avanzar al nivel 3 con relativa facilidad. La masonería, por ejemplo, era uno de esos talentos, le ayudaría a organizar su santuario ahora y seguiría siendo útil más adelante. Ya estaba considerando retomar Blacksmithing una vez que se abrieran más espacios. El lector era igualmente importante. El tomo Spark que había tomado prestado de Liora estaba repleto de datos sobre innumerables Sparks, e incluso leer un solo capítulo le llevó un tiempo considerable. Cuanto antes aumentara su velocidad de lectura y comprensión, menos tiempo perdería investigando. Todos los talentos restantes cubrían habilidades generales de supervivencia, lo que lo convertía en alguien que podía soportar condiciones duras y adaptarse según fuera necesario. Después de salir de la sala de entrenamiento, Adir fue directamente a su habitación, se sentó en su terminal y comenzó a recorrer la tienda. Casi todos sus cristales estaban gastados, por lo que era hora de utilizar algunos de sus méritos. Necesitaba mejorar su Twilight Land con suministros para los nuevos Sparks, y también tenía que reemplazar su equipo. Sus cuchillas actuales estaban desgastadas y desafiladas, y ya era hora de mejorarlas. Contacto, 2. Jugador impío C167. Puntos de estadísticas libres acumulados. Capítulo 167. Puntos de estadísticas libres acumulados. Primero, Adir revisó la tienda en busca de materiales para ampliar la cuenca de piedra dentro de la cueva artificial. Solo necesitaba arena y grava con una alta concentración de minerales, la mayor parte de los cuales ya había traído del otro mundo. Las únicas herramientas adicionales que pidió fueron unas cuantas palas resistentes para facilitar la profundización y el ensanchamiento de la cuenca. Centinelas de Crackfin tendría más espacio para nadar. A continuación, se centró en preparar un hábitat para el pececillo Emberdart. Estas chispas prosperaron en un calor intenso y se alimentaron de llamas activas, que no coincidían con la atmósfera fresca y tranquila de Twilight Land. Pero Adir ya tenía un plan y la tienda de jugadores le ofrecía exactamente lo que necesitaba. No pensé que realmente encontraría uno de estos, se rió Adir mientras miraba la pantalla.
Era un enorme crematorio, un gran horno industrial diseñado para incinerar cuerpos. No esperaba que la tienda del gobierno tuviera uno de estos y, una vez más, su vasto inventario lo dejó impresionado. El crematorio era ideal. El plan de Adir era enterrarlo en una de sus islas y construir una cueva subterránea de aspecto natural para los lagartos de fuego que había en su interior. Alimentado por gas, también era extremadamente fácil de mantener. La tienda incluso suministró los botes de combustible. Sin dudarlo, compró el crematorio y todas las demás cosas con un 50% de descuento por 125 méritos y se puso a trabajar. Primero, descendió al piso de logística para recoger todos los materiales. De regreso a su habitación, entró en su santuario y comenzó. Comenzó con una tarea sencilla, cavó más profundamente en el recipiente de piedra de la cueva artificial, ensanchándolo cuidadosamente con una pala hasta que tuvo suficiente superficie. Luego esparció rocas y tierra ricas en minerales por el fondo. Cuando terminó, la cuenca era lo suficientemente ancha y profunda para el centinelas de Crackfin para desplazarse cómodamente. Mientras Adir trabajaba, Duskren colgaba del techo, con sus alas de cristal oscuro ligeramente desplegadas mientras lo observaba con tranquilo interés. Cuando eso terminó, su cuerpo energético se deslizó hacia otra parte del santuario. Al otro lado del claro donde sus gallos vagaban y cantaban sin cesar, llegó al rincón vacío de la isla. Allí empezó a cavar. Cavó un hoyo lo suficientemente profundo como para que el crematorio pudiera caber completamente bajo tierra. Después de bajar el pesado horno de metal al agujero, colocó capas de piedras resistentes al calor en el interior y esparció arenas especiales diseñadas para fundirse lentamente en canales brillantes. Esto crearía una cámara volcánica contenida. Una vez instalado esto, rellenó el agujero con tierra hasta que solo quedó visible a nivel del suelo la abertura del horno. Finalmente, colocó un bote de gas, encendió el horno y ajustó su flujo. Las llamas rugieron inmediatamente en el interior, elevándose contra las paredes metálicas. El calor y las brasas brillantes se filtraron a través de grietas en las rocas, asemejándose a una guarida volcánica. Aunque pequeño, proporcionaba un hábitat ideal para los Amber Minnows, pequeños lagartos adaptados al calor intenso. El espacio era cerrado, seguro y sostenible. Terminó su trabajo rápidamente y luego su otro cuerpo sometió a todas las chispas. Primero, guió a 3 pequeños peces de piedra hasta su nuevo hogar y los dejó caer en la cuenca de piedra y arena. Tan pronto como los peces entraron en la cuenca, se sumergieron profundamente y desaparecieron de la vista. Aunque Dern no podía verlos, su vínculo mental confirmó que estaban cómodos, no hubo ningún problema. Luego, a pesar de que su cuerpo energético sentía como si le ardiera la mano, llevó a los 3 lagartos rojos a la otra isla y los liberó dentro del crematorio. En el momento en que los lagartos sintieron el calor, corrieron sobre sus 2 patas a través de la hierba, escapando del aire más frío de arriba, y rápidamente entraron al refugio subterráneo preparado especialmente para ellos. Una vez dentro, se detuvieron brevemente para observar su entorno, luego cada uno se movió hacia una llama activa, asentándose junto a ella como si reclamara su territorio. Parecían satisfechos. Cuando todo estuvo completo, Adir abrió su panel de personajes y verificó su estado actual. Nombre, Adir. Raza, crepúsculo humano. Camino, primora. Paso de evolución, 2. Física, 50. Will, 25. Resiliencia, 34. Sentido, 30. Energía. 0/439. Talentos registrados, 1 y 5/15 14. Chispas, 4 octubre de 10. Santuario, tierra crepuscular. Puntos de estadísticas gratuitos, 3175. Acumulé bastantes puntos de estadísticas gratis, señaló Adir, satisfecho con su progreso. Aún no los había distribuido. Incrementando, resiliencia, y, Will, con bonificaciones del 30% tendría sentido, pero no había necesidad de apresurarse. El sol ya se estaba poniendo. De regreso a la Tierra, su cuerpo regresó a casa para cenar, mientras que aquí, en este mundo, abrió la puerta y entró al pasillo. Llamó a las criadas y pidió la cena. En cuestión de momentos, regresaron con 2 carritos repletos de comida.
Esa fue otra razón para esperar antes de invertir los puntos de estadísticas gratuitos. Una vez que lo hiciera, ni siquiera estos 2 carros serían suficientes para sostenerlo. Necesito resolver este problema alimentario, Adir pensó mientras comía. Obligó a bajar la comida lo más rápido posible, pero aún así fue una pérdida de tiempo. Necesitaba una forma de ingerir más nutrición con comidas más pequeñas. Cuando terminó, salió de su habitación y cruzó los pasillos hacia los jardines de la mansión Draven. La noche había pintado el paisaje en blanco y negro apagado, creando una atmósfera extrañamente pacífica. Señor Adir, lo saludaron el rey y los demás señores. Todos seguían acampados en el jardín como si no tuvieran otro lugar a donde ir. Cada vez que salía y los encontraba allí, empezaba a irritarse. No había ninguna razón para que fuera tan sociable, especialmente con esta gente. Besa era más que suficiente por ahora para atender sus necesidades diarias. Pensó que era hora de asegurar su propia mansión aislada. Manteniendo oculta su insatisfacción, lo saludó cortésmente. Después de un breve intercambio, se excusó, desplegó sus alas y voló hacia Colosit y los demás practicantes. Con Sparks y Twilight Land cuidados, finalmente llegó el momento de comenzar el entrenamiento de espada que Lucen había prometido. Contacto 2. Jugador impío 168. Dominio heredado capítulo 168. Dominio heredado. Mientras Adir golpeaba sus alas y descendía cerca de la enorme forma de Colosit, sus ojos pasaron por encima de los practicantes sentados en las sillas de cuero esparcidas por la amplia alfombra. No se habían movido desde la mañana, encerrados en las mismas conversaciones silenciosas como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor. Para las personas que habían envejecido mucho más allá de su juventud, los días parecían pasar como horas. Adir, hermano mío, llamó Malric, levantándose tan pronto como lo vio. Lo abrazó cálidamente. Oye, respondió Adir, devolviéndole el abrazo. ¿Cómo va todo? Bueno. Malric dio un paso atrás y se hundió nuevamente en su silla. ¿Por qué no te sientas? Hay algo que debemos decirte. Adir asintió, saludó a los demás, se puso la chaqueta y tomó asiento. Casi de inmediato, sintió una extraña corriente subyacente a su alrededor. No era miedo ni ansiedad, sino algo tenso y tácito. Incluso con su altura, sentido, y talento para la observación, no pudo identificarlo del todo. Afortunadamente, Liora rompió el silencio. Los planes han cambiado con Sebrak. La frente de Adir frunció el ceño. Dragon Rider Sebrak no parecía alguien que se apegara a sus planes o en quien se pudiera confiar. Combinado con la atmósfera tensa, Adir no pudo evitar sospechar malas noticias. No te preocupes, continuó Liora, captando su expresión cautelosa. No son necesariamente malas noticias. De hecho, si gestionamos esto adecuadamente, podríamos obtener una ventaja considerable. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras con cuidado. Has oído hablar del comerciante errante, ¿verdad? ¿Quién posee el mercado Spark más grande de la región? Adir asintió brevemente. Bueno, continuó, él va a volver. La voz de Liora vaciló por un momento, luego se aclaró la garganta y continuó. Han pasado más de 100 años desde que abandonó la región con su convoy mercante. Sabes que es un adepto de rango 5. Ahora, después de una ausencia tan larga, su regreso naturalmente ha atraído toda la atención de todos los practicantes. Debido a esto, Sebrak canceló el torneo que había propuesto. Pero esa no es la verdadera razón, hay una más grande. Adir preguntó curioso. ¿Qué es? La idea de ver a un adepto de rango 5 despertó en él una leve emoción. Realmente se preguntó qué tan poderoso era el hombre. Especialmente porque el enorme esqueleto de chispa de rango 5 dentro de la enorme tienda del comerciante le había dejado una fuerte impresión. Ver a alguien que alguna vez controló una criatura así fue emocionante, incluso para Adir. Liora notó su interés y se rió antes de continuar. Se rumorea que el comerciante errante regresa para terminar una tarea que dejó atrás. Hizo una pausa y su expresión se volvió seria. Los demás se enderezaron en sus asientos, percibiendo claramente la importancia de lo que ella estaba a punto de decir. Después de una breve pausa que aumentó la tensión, Liora finalmente habló. Él viene aquí para abrir un dominio heredado.
¿Dominio heredado? Adir cuestionó, despertando en él una oleada de interés. En el fondo, podía sentir que iba a ser algo muy divertido. Mientras Adir escuchaba un secreto intrigante de los ancianos de Astropath, otro joven recibía la misma noticia de su anciano del camino inferior. El jinete del dragón Sebrak se sentó en su trono, un asiento inquietante construido con huesos y metal. Las piezas habían sido arregladas con un extraño sentido del estilo, dándole al trono una belleza fría y deliberada. Apoyando la barbilla en una mano, parecía aburrido, pero su mirada era aguda e inquebrantable. Ante él, su nieto se arrodilló con la cabeza gacha, esperando. Los ojos de Sebrak permanecieron puestos en él durante un largo momento antes de que finalmente exhalara. El sonido permaneció en silencio en la sala, por lo demás tranquila. Hace más de 100 años, el comerciante errante luchó contra otro adepto de rango 5 en esta región, comenzó Sebrak. Su voz era suave y mesurada, pero debajo de ella corría una corriente de anhelo moderado. Nadie fue testigo de la pelea en sí. Lo único que sabemos es que su oponente cayó al final, y la posesión más valiosa y poderosa del comerciante, una chispa de rango 5, pereció con él. Mientras hablaba, era como si pudiera ver el enfrentamiento que se desarrollaba ante él. Su tono delataba una sensación de asombro ante el poder que ambas partes debieron haber ejercido. Caron levantó ligeramente la cabeza, todavía arrodillado con ambas rodillas presionadas contra el suelo. Su piel era tan blanca como la de Sebrak, una marca de su linaje, con escamas oscuras que se extendían desde su pecho hasta sus orejas. A pesar de su apariencia juvenil, uno nunca adivinaría que se acercaba a los 40. Era una de las ventajas de ser un practicante de rango 2. Sus profundos ojos negros se encontraron con los de su abuelo, su voz respetuosa y firme mientras hablaba. ¿Te refieres a la chispa, Lord Abuelo? ¿El esqueleto que he visto en la enorme carpa del mercado todo este tiempo? Por el sonido de su pregunta, quedó claro que nunca había conocido la verdadera historia detrás de esos huesos. Sebrak asintió lenta y deliberadamente. Sí. El comerciante errante tuvo que sacrificarlo para matar a un adepto de rango 5. Después de observar con tranquila satisfacción el asombro en el rostro de su nieto, Sebrak continuó. Pero eso no es todo lo que el comerciante errante dejó atrás. Ese esqueleto no ha estado ahí todo este tiempo solo como trofeo o guardián del mercado. Sebrak hizo una pausa. La luz de la antorcha en las paredes captó su piel pálida como la luz de la luna mientras fruncía el ceño. Es una clave para un dominio heredado. Caron dudó antes de preguntar, señor abuelo, perdona mi ignorancia, pero, ¿qué es exactamente un dominio heredado? Sebrak se rió entre dientes, como si hubiera esperado la pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa al santuario de un practicante cuando muere? Caron pensó por un momento. No era algo de lo que hablara la mayoría de la gente. ¿Desaparece? No exactamente, respondió Sebrak. Cuando un practicante común muere, sí, su santuario se derrumba y finalmente se dispersa en el vacío. Pero para un adepto de rango 5, es diferente. Una vez que alcanzan ese nivel, su santuario sufre una transformación. Se vuelve lo suficientemente estable como para anclarse entre mundos. Incluso si su cuerpo muere, su santuario permanece como su propia dimensión de bolsillo. Eso es lo que llamamos un dominio heredado. Sebrak estudió la expresión de sorpresa de su nieto antes de continuar. Cuando un adepto muere, su santuario no desaparece. Permanece oculto, preservado. Cuando el comerciante errante mató a ese adepto hace todos esos años, su dominio legado permaneció justo donde estamos, ocultos. En concreto, su entrada se encuentra bajo los pies de ese mismo esqueleto que se ve expuesto en la carpa del mercado. Caron tragó fuerte. La noticia fue asombrosa. La idea de que toda la vida de un verdadero adepto de rango 5, sus tesoros, su riqueza, los secretos de su poder, hubiera estado allí todo este tiempo era casi imposible de comprender. Todo practicante sabía que un santuario no tenía precio. Más aún para un adepto. Dentro de él podría estar la suma de toda su existencia. Entonces, preguntó finalmente Caron, el comerciante ha regresado después de todo este tiempo para abrir el dominio legado y llevarse todo adentro. ¿Pero qué tiene esto que ver con nosotros? Sebrak sonrió y se inclinó hacia adelante en su trono.
Más de lo que piensas. Ese dominio es estable, pero no indestructible. Pertenecía a un adepto de rango 5, por lo que no puede retener a alguien en el nivel de comerciante. Es por eso que no se lo tomó todo hace mucho tiempo. Si alguien tan poderoso como él entra, todo el dominio colapsará y lo arrastrará al vacío. Se sentó y se rió, con la voz baja y divertida. Ahí es donde entramos nosotros. En los últimos 100 años, se ha debilitado lo suficiente como para que los practicantes de rango 2 e incluso de rango 1 puedan ingresar de manera segura. Es la oportunidad perfecta para alguien como tú. Contacto 2. Jugador impío 669. Práctica con la espada. Parte 1, capítulo 169. Práctica con la espada. Parte 1. Así que quiere enviarnos dentro del dominio legado para saquearlo por él, dijo Adir, levantando una ceja mientras resumía lo que acababa de escuchar. Así es, respondió Malric. Y no te preocupes, no irás solo si aceptas. Me uniré a ustedes como representante de rango 2 de Belari y Astrapath. Por supuesto, otros reinos también enviarán a sus propios practicantes del camino. Habrá un poco de gente allí, pero todo lo que tenemos que hacer es recoger algunas cosas valiosas y salir. Créame, incluso la reliquia menos valiosa del interior pertenecía a un adepto de rango 5, por lo que no tendrá precio para personas como nosotros. El comerciante errante pagará generosamente por cada artículo que traigamos. Adir asintió en señal de acuerdo. Realmente sonó como un evento enorme, uno al que todos los practicantes de rango 1 y rango 2 de la región lucharían por unirse. Algunos de ellos podrían incluso ser más fuertes o tener más experiencia que él. Después de todo, Adir había sido practicante solo por un corto tiempo, mientras que la mayoría de sus rivales tendrían años de práctica. Entonces, ¿aceptas? Liora preguntó con calma. Sí, respondió Adir sin dudarlo. No era una oportunidad que dejaría pasar. La idea de aventurarse en un dominio desconocido y lleno de tesoros era bastante emocionante. Además de eso, obtener incluso una visión del poder y los secretos de un adepto de rango 5 fallecido era una oportunidad única que no podía permitirse perder. Esto fue mucho mejor que el torneo de Sebrak. Bien, dijo Lucen, mientras una rara sonrisa se reflejaba en su rostro, habitualmente vacío, mientras se ponía de pie lentamente. Entonces comencemos tu entrenamiento con la espada. Mientras se preparaban para comenzar, Adir hizo una pausa e hizo un gesto hacia el enorme cuerpo de Colosit. ¿Qué pasa con esto? Originalmente, habían planeado atacar cuando llegara Sebrak, aprovechando la oportunidad para neutralizar y capturar la chispa de rango 4. Pero estaba claro que las cosas habían cambiado. Lo dejaremos por ahora, respondió Liora, aunque no parecía del todo contenta. Parece que terminará su comida en unas horas, y una vez que esté lleno, se irá solo. Adir no discutió. Derribar a un Spark de rango 4 fue difícil incluso con la ayuda de Sebrak, y desperdiciar su fuerza justo antes de un evento como este sería un error. Podrían dejar de lado por ahora la cuestión de Colosit. Faltarían meses para su próximo regreso y, para entonces, se les ocurriría otro plan o la enorme estructura de placa de titanio de Adir se mantendría bien. O la próxima vez podré capturarlo yo mismo, Adir pensó oscuramente, con la mirada fija en el gigante titán. Si los demás pudieran oírlo, se habrían sorprendido, y probablemente habrían pensado que estaba loco. Vamos a mi mansión. Puedes entrenar allí en paz, dijo Lucen mientras convocaba a su enorme pato blanco. El pato dio un solo graznido con su ancho pico naranja antes de posarse sobre sus patas palmeadas, esperando que sus pasajeros subieran. Con un movimiento suave, Lucen saltó sobre las suaves plumas y cruzó las piernas. Adir lo siguió, saltando detrás de él y sentándose también con las piernas cruzadas. En comparación con el Frost Wyvern de Malric, el pato estaba sorprendentemente cómodo. Su plumaje velloso se comprimió debajo de él como un asiento acolchado. Cuando el pato despegó, Adir no sintió ninguna molestia. Su vuelo fue constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Claramente, Lucen había elegido esta chispa de rango 2 por comodidad más que por velocidad. Después de planear sobre el reino Belari durante algún tiempo, el pato comenzó a elevarse hacia una zona montañosa y gradualmente disminuyó su velocidad mientras se deslizaba sobre un claro boscoso.
Cuando Adir miró hacia abajo, vio un gran espacio vacío en medio del bosque, con una gran estructura construida en su centro. El edificio se parecía a la residencia de una antigua familia imperial, majestuoso y elegante en su diseño, que se adaptaba perfectamente a la apariencia refinada y de joven maestro de Lucen. Su posición aislada en la cima de la montaña la hacía aún más imponente. Desde arriba, podía ver a decenas de personas en los amplios jardines. Muchos vestían túnicas sencillas de cultivo, pero su color los delataba. Los de negro patrullaban como guardias, los de azul se movían como sirvientes y los de blanco parecían ser miembros de la familia que pertenecían a esta mansión. Mientras el enorme pato blanco se deslizaba por los cielos, todos los que estaban abajo hicieron una pausa en lo que estaban haciendo. Las cabezas se sumergieron en un silencioso reconocimiento mientras lo dejaban pasar antes de regresar a su trabajo, mientras la sombra del pato flotaba lentamente sobre tejados y jardines. Un poco más adelante, comenzó a descender, con alas anchas agitando el aire mientras se deslizaba hacia un claro amplio y apartado. ¿Cómo es? Un buen lugar para entrenar, ¿verdad? Preguntó Lucen, saltando ligeramente al suelo. El claro era una amplia extensión de tierra compacta rodeada de densos muros de color verde. Arbustos y árboles bajos lo rodeaban como una barrera natural, protegiendo el espacio de cualquier mirada indiscreta. El suelo era liso pero desgastado en algunos lugares, el suelo marcado con huellas tenues y dispersas, señales de que se trataba de una arena de sparring muy utilizada. Lucen claramente tenía la intención de ponerlo directamente en práctica en vivo. ¿Tienes un arma que te gustaría usar? Lucen preguntó con voz tranquila mientras enviaba al gran pato de regreso a su santuario con un gesto, ¿o preferirías que te diera uno? Un ligero viento se deslizó entre los árboles, colocando su túnica blanca agitándose suavemente a su alrededor. La larga espada atada a su espalda sobresalía de la tela, su funda era sencilla pero digna. Incluso sin moverse, Lucen llevaba la tranquila confianza de alguien que hacía tiempo que dominaba su espada. Normalmente uso 2 cuchillas. ¿Está bien eso? Adir preguntó, con las manos apoyadas en las empuñaduras de su espalda mientras las dibujaba. Eran más cortos que la espada larga de Lucen, pero no parecían menos letales. Parecen estar en las últimas, comentó Lucen en tono uniforme, aunque su voz tenía un peso. El estado de las armas de Adir claramente no le impresionó. Estas habían sido las primeras espadas de Adir, acero barato y simple que no había mantenido adecuadamente. Mostraron cada parte de ese descuido, sus bordes opacos y sus superficies melladas. Adir había pensado en comprar reemplazos en la tienda Player Headquarters antes de venir aquí, pero decidió esperar hasta después de entrenar con Lucen. Es mejor elegir su próximo par con una idea más clara de lo que le conviene, en lugar de apresurarse a comprarlo sin saber exactamente lo que necesitaba. Lucen levantó la mano y aparecieron un par de espadas muy parecidas a las del propio Adir. Estas son cuchillas de entrenamiento. No dejes que su apariencia simple te engañe, son duros y afilados. Su diseño te ayudará a descubrir exactamente lo que necesitas a medida que los usas, explicó. Los hice forjar por el mismo herrero que hizo mi espada personal, así que te serán de gran utilidad para este entrenamiento. Adir se acercó y tomó las espadas con mango de madera con un gesto de agradecimiento. Como había dicho Lucen, parecían simples, un par de hojas de acero sin adornos y sin ningún adorno. Pero si hubieran venido de las manos de un fanático de las espadas como Lucen, seguramente habría más en ellos de lo que parecía. Confiando en el juicio de Lucen, Adir deslizó sus propias espadas nuevamente dentro de sus vainas, luego les dio a las espadas de entrenamiento algunos golpes de práctica ligeros, probando su equilibrio y peso. Contacto, 2. Jugador impío 170. Práctica con la espada, parte 2, capítulo 170. Práctica con la espada, parte 2. Ven, dijo Lucen con calma mientras deslizaba su espada larga desde su espalda y la sostenía a su costado. Su vaina todavía estaba puesta y no mostró intención de dibujarla. En cambio, simplemente se quedó allí, suelto y equilibrado, esperando que Adir se moviera primero. Veamos qué le depara el futuro a una espada, incluso su voz, con una tranquila seguridad que parecía un desafío tácito. Adir no sintió ni un rastro de arrogancia en él. Así que esto es lo que llaman un genio, pensó mientras estudiaba su postura. Lucen se quedó allí como si una brisa pudiera entrar y salir sin molestarlo.
El viento tiró suavemente de su largo cabello y su túnica blanca, pero sus pies permanecieron arraigados como si estuvieran tallados en el suelo. Era más bajo que Adir y no mostraba ninguna fuerza evidente, pero mirarlo parecía como mirar una montaña. Cada detalle de su postura era mesurado y natural. Nada fue forzado. No se desperdició nada incluso con sentido, llevado al límite. Adir no pudo distinguir ni una sola abertura obvia. Era como enfrentarse a una fortaleza de altos muros construida para durar para siempre. Una sonrisa aguda tiró de los labios de Adir, una chispa rara y ansiosa se agitaba dentro de él. Había pasado mucho tiempo desde que sus ojos se sintieron tan ciegos. Apretó el agarre de los mangos de madera de sus espadas de entrenamiento. Volteando el que tenía en la mano derecha en un agarre inverso y inclinándolo sobre su pecho, mantuvo la hoja izquierda baja, con el borde hacia afuera, en dirección a Lucen. Bajando las rodillas, adoptó una postura más profunda para que sus ojos se mantuvieran a la altura de los de Lucen. «Tienes una postura cautelosa», comentó Lucen uniformemente, mientras su mirada seguía cada pequeño ajuste. No hubo aprobación ni burla en su tono, solo una observación tranquila y objetiva que lo pesó sin el más mínimo cambio de expresión. Adir sintió una leve incomodidad. Él siempre era el que observaba, pero aquí fallaba mientras su oponente lo leía como una página abierta. Aún así, se negó a permitir que esa inquietud rompiera su actitud fría cuando dio el primer paso, con la esperanza de aprender algo incluso de sus propios errores. Si hubiera conocido a alguien como Lucen en el campo de batalla, su primer instinto habría sido retirarse. Sabía que no podía ganar una pelea contra este hombre. Pero este era un combate amistoso y Lucen era su instructor de espada. Adir quería poner a prueba todos los límites y absorber todas las pequeñas lecciones que pudiera. Su pie derecho despegó del suelo, impulsándolo hacia adelante. La espada con empuñadura inversa en su mano derecha se mantuvo firme frente a su torso, inquebrantable como siempre para protegerlo por encima de la cintura. La espada bajada en su mano izquierda esperaba como una serpiente sigilosa, lista para atacar en cualquier momento. Lucen permaneció quieto hasta el último momento. Solo cuando la espada derecha de Adir giró hacia su garganta, Lucen levantó su hoja enfundada y bloqueó el golpe. ¡Clank! La vaina de hierro chocó contra la espada de Adir y el sonido agudo resonó en todo el campo de entrenamiento. Adir no perdió la compostura. Ese primer ataque fue solo una distracción. Su siguiente movimiento vino desde la hoja izquierda, cortando hacia arriba, hacia el brazo desprotegido de Lucen, con un poderoso golpe. No solo cauteloso, sino astuto y calculado, susurró Lucen, mientras su voz recorría el campo vacío mientras retorcía suavemente su cuerpo, evitando por poco el corte. Adir sabía que esto no funcionaría. Sin romper su impulso, presionó con más fuerza su espada derecha contra la vaina de Lucen, obligándolo a perder el equilibrio y dar un paso atrás. Al mismo tiempo, la hoja izquierda, todavía en el aire, se balanceaba hacia abajo con una oleada de fuerza dirigida directamente al cuello de Lucen. Por un momento, Lucen pareció tambalearse hacia atrás, con el equilibrio amenazado por el repentino ataque. Luego, sin siquiera mirar la hoja que venía de su punto ciego, sintió su trayectoria y levantó su espada lo suficiente para atrapar el golpe con la empuñadura. El bloqueo sin esfuerzo sorprendió incluso a Adir. Aprovechando el momento antes de que su propio equilibrio flaqueara, Adir saltó hacia atrás, recuperando el equilibrio y el control. Era como una partida de ajedrez, 3 movimientos de Adir, 3 contraataques de Lucen. Al final, el que se vio obligado a retirarse fue él. Adir no se basó únicamente en la alta perspectiva que le otorgaba su sentido, stat. Su elevado will le permitió percibir el movimiento con claridad. Aún así, Lucen leyó cada movimiento impecablemente y los repelió todos con el mínimo esfuerzo. Como astropath puro, Lucen no tenía otras estadísticas en las que invertir puntos aparte de física, pero años de experiencia y trabajo duro habían llevado su velocidad y sentido al límite. «Tienes el talento», dijo Lucen. Las palabras eran casi burlonas, pero su voz y expresión no conllevaban ninguna burla. Lo decía en serio. «Tu técnica es débil, casi inexistente. Mueves tus espadas solo por instinto. Pero eso es exactamente lo que te hace talentoso. Lo primero que aprende un espadachín es cómo manejar la espada. Para ti, parece que es algo natural.
Adir escuchó atentamente y analizó las palabras. Aunque había sido hábil con los cuchillos como asesino en serie en su vida pasada, nunca había entrenado seriamente con espadas más allá de algunos intentos casuales. Sin embargo, Lucen tenía razón, instintivamente sabía cómo manejar la espada. Las espadas en manos de Adir eran más que simples armas. No los usó simplemente para matar, los trató como herramientas para realizar el trabajo. No se balanceó salvajemente. Como un lobo que usa sus garras, cada golpe tenía un propósito claro. Ven otra vez. Seguirás atacando hasta encontrar el equilibrio, dijo Lucen, permaneciendo quieto como antes. Decidió enseñarle a Adir a encontrarse a sí mismo en lugar de centrarse en la técnica de la espada. Parecía confundido con las espadas, y la única manera de salir de esa confusión era la práctica. Adir no se opuso. Se preparó para su próximo ataque. Ya estaba recibiendo comentarios de las espadas de entrenamiento que tenía en sus manos. Notó que los mangos de madera se sentían pequeños y duros, y que las hojas eran un poco demasiado cortas y delgadas. Incluso si aún no podía aprender una nueva técnica de espada, al menos estaba empezando a formarse una idea clara del tipo de espada que quería, y eso por sí solo era una ganancia significativa por ahora. Contacto 2.